Acá seguimos desde La Habana y lo que continúa, me parece, es parte de una de las mejores notas que logramos. Es uno de los, ya lo dije en el editorial, más lúcidos y más reconocidos ensayistas, escritores e investigadores sociales de aquí de Cuba. Un tipo que siempre tuvo pensamiento crítico. Es algo así como la antítesis de lo que uno puede imaginarse de un funcionario cubano, de un régimen comunista, para usar el estereotipo, ¿no? Escúchenlo. Fernando, hace casi 20 años que nos conocimos, cuando, por lo tanto, despuntaba el periodo especial. 20 años después, más allá de todas las veces que nos hemos visto allá en Buenos Aires y creo que alguna vez acá, yo me encuentro con necesariamente esta primera pregunta. ¿Vos sentís que era más peligroso, angustioso, desafiante aquel momento de hace 20 años para Cuba, de implosión de la Unión Soviética y de haberse quedado solos? ¿O sentís que este momento es más complicado, en donde, o en el cual uno siente que hay una convocatoria bien de arriba para abajo, de la cúpula del partido, la veo, la leo, la siento, que convoca a renovar la revolución dentro de la propia revolución, cambiar la cabeza, cambiar todo lo que haya que cambiar, como dijo Fidel, y cierta etapa, no sé si llamarle de relajo, de quietismo, que puede poner en peligro ¿qué? ¿Era más peligroso aquello o es más desafiante y peligroso esto? Yo digo que es más desafiante y peligroso esto. Y no sé si es porque yo estoy más viejo que hace 20 años. Eso pudiera ser también. Pero ¿qué pasa? Que hace 20 años nosotros veníamos de 30 años de una lucha tremenda que había sido capaz de retarnos a fondo, donde la gente había tenido que enfrentarse a la idea de que todo era imposible y había vencido. Por ejemplo, en los primeros años de la revolución, la gente había tenido que enfrentarse a la idea de que las cosas eran para largo y no para unos pocos años, y lo había entendido. Y la gente había tenido que enfrentarse a la burocratización, a la formalización, al empobrecimiento del pensamiento de los años 70 y la mitad de los 80, y lo había empezado a rebasar muy bien. Es decir, se estaba produciendo la rectificación de errores y tendencias negativas que se llamaban la segunda mitad de los 80, y había un repuntar muy tremendo de la actividad política del pueblo, y se convocaba a partir del proyecto original de la revolución. El proyecto original de la revolución cubana es demasiado grande, es una cosa que cambió la vida, los sentimientos, los pensamientos de la población, tiene una fuerza tremenda en sí mismo. Entonces se acabó la Unión Soviética, se acabó el campo socialista, y se acabaron también las confusiones, y se acabaron también entonces las cosas que no eran. Nosotros nos enteramos bien claramente de qué cosa no es socialismo, y eso no dejó de ser positivísimo. Nosotros nos encontramos también con una realidad. Era bueno, y ahora al acabarse la economía, se acaba la posibilidad de que se mantenga la revolución. Nos enteramos de algo que la gente común supo por su saber más fuerte, aunque el lenguaje político estaba desgastado todo completo. Estaba completamente desgastado. Lo único que daba en pie de toda la lengua política era patria o muerte. Y la gente se prendió de tres saberes. Uno, si nosotros no mantenemos el sistema que tenemos, vamos a perder la soberanía nacional. Dos, si no mantenemos el sistema que tenemos, vamos a perder la justicia social. La mayoría vamos a ser otra vez pobres, aplastados, explotados, miserables, y no vamos a tener soberanía. Tres, el régimen revolucionario es el único capaz de mantener las dos primeras cosas. Eso dentro de todo no era tan complicado, era muy duro. Mucha gente incluso pensó que no había solución, que se caía la revolución en los primeros años 90. Y gente buena, amiga, pero era más claro, más fácil, más con todo y su dificultad. Ahora no. ¿Por? Tú dices, ¿ahora por qué no? Ahora no, porque hemos rebasado aquel peor momento. Este momento no es tan malo como aquel, en el terreno de la reproducción material de la vida. No lo es. Es decir, primero hubo que hacer una sobrevivencia, se hizo. Segundo, hubo que hacer una viabilidad. Se hizo la viabilidad. El país tiene una viabilidad económica hoy. Pero es difícil la vida, siempre fue. Y tercero, se le ha sacado provecho a las capacidades de la población y las capacidades hasta cierto punto de infraestructura y de conocimiento, saber hacer servicios que el país ya tenía y tiene.
¿Y entonces por qué es más complicado? Es más complicado porque ahora está en juego la naturaleza del sistema. ¿Y qué te preocupa de que esté en discusión la naturaleza del sistema? Porque uno podría colegir que hay alguna porción significativa de quienes se han prendido en ese debate vivísimo al que acabas de hacer alusión, que piensan que la salida, o en todo caso la profundización, el cambio, pueden no ser socialistas. Sí, mira, colegir es lo que yo puedo también, igual que tú. Pero manteniéndome ahí a ese nivel del verbo, yo no veo tanto que el debate tan vivo al que me refería sea entre capitalismo y socialismo. Ese debate fue sobre todo entre cómo hacer para mantener el socialismo. Fue la mayoría de él. Fue fuera del debate. Es de este otro modo. Yo entiendo que en Cuba hay una pugna sorda, cultural, pacífica, entre el capitalismo y el socialismo. Es decir, sorda, cultural y pacífica, porque no es violenta, no es política directa y no es absolutamente pública tampoco. Consiste en la formación de vínculos con relaciones sociales y la formación de ideas y valores en las personas o en grupos de personas a favor del capitalismo, o en el mantenimiento y diversificación, y como quieras, en cuanto a formas de relaciones e ideas y valores socialistas. Y es ahí donde está la verdadera pugna. Pero ¿qué me pasa a mí con la del capitalismo? Que yo veo que la del capitalismo es una acumulación social y cultural. No tiene ni una política, ni unos líderes. No tiene bloque. Ni un bloque, ni un movimiento, ni un programa. No tiene una pretensión de participar en política inmediatamente. ¿Pero son muchos? El problema mío no es si son muchos o pocos, sino que me parece que tiene dos características. Una, es una acumulación a mediano plazo. Dos, pudiera crecer. Si es a mediano plazo y puede crecer, se pueden volver muchos. Pero además, si nosotros permitimos que se vayan naturalizando relaciones e ideas y valores que son capitalistas, esa naturalización va llevando a la pérdida de la distinción. Y la pérdida de la distinción entre algo tan intencional, que trata de ser incluso planificado, como es el socialismo, y algo que parece tan espontáneo y que funciona de un modo tan diferente como el capitalismo, siempre a favor del capitalismo. Hace 2 meses, 3 meses, no interesa tampoco mucho, pero en cualquier caso hace muy poco, un título de un despacho de un corresponsal extranjero, perdón, ahí va la X, aquí en La Habana, decía algo así como: cambia la perspectiva de La Habana, era muy habanero el artículo periodístico, ante el surgimiento del capitalismo pyme, pequeña y mediana empresa, como decimos en Argentina, el cuentapropismo, la artesanía, etcétera, el bicitaxi, que ya es particular. ¿Ese tipo de valores a vos te preocupan, ese tipo de concreciones en términos de qué cambio de cabeza pueden llegar a suponer? A mí me preocupa, pero no lo veo como el centro del problema. Es decir, muchas de estas personas que pudiera decirse al modo argentino pyme, pues son personas que están tratando de resolver su ingreso personal y familiar, y se sienten tan socialistas como yo, y se sienten necesitados a la vez de completar ingresos, pero no pensando en que van a hacerse a través de una ampliación y de una inversión de un capitalito. Es decir, yo distingo mucho unos de otros. Yo estoy pensando sobre todo en sectores que puedan aspirar a tener control de la economía poco a poco, control del ingreso que le permita tener control de la inversión. ¿Eso está dentro del propio partido? No diría yo eso. Yo pienso que sí está en el país, pero anda regado. Eso que puede estar en los lugares que uno no piensa y en otros que sí piensa. Hay quienes están en el Estado y quizás se sienten que están por ahora en el Estado y van a ser después empresarios. Pero hay otros que se sienten empresarios desde ya. ¿Cuánto el partido, en términos de la cúpula del partido, no sé si lo querés extender a sus cuadros intermedios, acerca de lo cual después te quiero hacer alguna pregunta muy puntual, es consciente de este aspecto al que vos denominás tan peligroso? Yo quiero estar seguro de que es consciente, porque es algo que, por lo menos, por ejemplo, para mí es fruto solamente de la experiencia, de las vivencias, y es la que tenemos todos los que estamos metidos en la lucha política en Cuba. Es decir, la conciencia de que esto es un problema
Me parece a mí que tiene que ser general, pero además Fidel se ha encargado de decirlo una y otra vez durante muchos años. A veces se dice tal año más cual. Yo recuerdo, creo que fue el año 94, para inaugurar la Asamblea Nacional del Poder Popular, que Fidel hizo un discurso y salió en la portada de Granma, como dirían ustedes. Este país no podrá volver a ser gobernado por ricos. Hace 17 años. O en el año 95, en la clausura del Festival de la Juventud y los Estudiantes que se dio aquí en La Habana, cuando Fidel planteaba que nunca jamás tendríamos una solución capitalista para nuestros problemas, que eso no era posible, y explicaba en detalle, como lo hubiera explicado ahora, como lo dice Raúl, que lo dice de la manera tan brutal a veces, y que a mí me gusta tanto, ¿no? O sea, nosotros no nos pusieron aquí para volver al capitalismo, o nosotros no haremos ningún cambio aquí para que predomine el mercado. Se expresa en los líderes de la revolución, lo que tiene que ser conciencia de todos los que están activos en política.